impresión y pasta cinquenol. De estos tres materiales, el primero, que es yesos para impresión, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Es muy similar y nos habíamos quedado en usos y o indicaciones, ¿no es cierto? Las propiedades las vamos a ver ahora. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, empezamos. Como todo material de impresión rígido, los yesos sirven para tomar impresiones en bocas totalmente desdentadas, sin socavados profundos. Socavado profundo quiere decir cuando el fondo del vestíbulo no está a nivel del reborde alveolar, ¿no es cierto? Está mucho más metido, más hundido, entonces es una retención. Ok. También sirve para corregir otro tipo de impresiones como las de Godiva, que no nos dan muchos detalles. Sin embargo, también sirve para tomar los registros o llaves o llaves entre oclusión, entre maxilar superior e inferior, haciendo una llave, ¿no? Donde nos sirve para hacer una soldadura de un puente que se ha roto o alguna otra estructura. Son usos que todavía son permanentes, por tanto se los estudia y mínimamente se debe saber, si bien no lo vamos a manipular, ¿no es cierto? Con qué requisitos tiene, cómo se manipula y qué propiedades. Su estabilidad dimensional es excelente, ¿no es cierto? Sin embargo, se recomienda que no esté completamente seco o desecado al momento de hacer el vaciado. La reproducción de detalles, como les había indicado, depende mucho de lo que el operador realice, porque está en directa relación con la relación polvo-agua. Su resistencia a la compresión es maravillosa, son de 2 a 5 meganewtons sobre metro cuadrado. Entonces, dentro de los materiales de impresión es el que mayor estabilidad dimensional tiene. ¿Preguntas hasta aquí, mis estimados? Hola. ¿Están de paseo? Ok, entonces continuamos. Nuestro segundo material de impresión es el compuesto para impresión, compuesto para modelar, también llamado modelina o Godiva. En nuestro medio es más conocido como Godiva. Es un material termoplástico en el que su forma de presentación es variada dependiendo del uso y a qué se debe a la temperatura de fusión. Puede venir en panes, ¿no? Panes me refiero, voy a poner una pizarra aquí. Panes me refiero a esta forma de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta otra o esta otra. Pueden ser discos, pueden ser rectangulares, pueden ser en forma ya de la cara oclusal superior, o finalmente pueden ser lápices. Estos son los lápices, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Como ven ustedes, varía en el color, ¿sí? Y de acuerdo al color, nosotros vamos a tener un uso. Por tanto, estos compuestos para impresión, si bien son materiales antiguos, reversibles, se los sigue utilizando y se clasifican de acuerdo a su fusión, o sea, su reblandecimiento, a la temperatura de reblandecimiento, y de acuerdo a eso tiene también sus usos. Se llaman de alta fusión aquellas godivas que solamente vienen en barra, de color verde oscuro o negro. Su temperatura de ablandamiento está entre 70 y 75 grados. Las de media fusión vienen de color rojo, rojizas o color ladrillo, ¿no es cierto? Pueden venir en panes y también en lápices, pero su uso es específico, el más común es el de los panes. Su temperatura de ablandamiento es entre 55 y 65 grados. Tanto el lápiz como el pan se manejan igual. La baja fusión o el de baja fusión es de blanco grisáceo, ¿no es cierto?
color hielo también le llaman algunos, y su temperatura de ablandamiento está entre 45 y 55 grados, importante a tomar en cuenta. ¿Cuál es su composición de este material? Tiene materiales termoplásticos, entre los cuales podemos mencionar destacadamente las ceras y las resinas, que le dan la cualidad de ablandarse y ponerse rígido y ser reversible. Entre las ceras, los principales componentes son la cera de abeja, parafina, carnauba. Entre las resinas está la resina kauri. Tiene lubricantes o ablandadores para el mismo objetivo de ser termoplástico, y entre ellos los más destacados son la estearina y el ácido esteárico. Entre los rellenos que le van a dar cohesión, consistencia, está la tiza francesa, el talco y la piedra. Los colorantes son importantes porque ya hemos visto que de acuerdo a eso tenemos una clasificación y por ende un uso de estos materiales. Muy bien, ¿cómo se manipula? En general, las odivas, ¿no?, tienen que estar suficientemente fluidas a temperatura de trabajo, pero no dañinas al paciente. Y al retirar de la boca tienen que estar completamente rígidas, pero no tanto como una piedra. ¿Entendido? O sea, tienen un punto intermedio. Las de alta fusión, para manejarlas en estos parámetros, se debe hacer calentar a través de la llama de un mechero. Luego introducirlo al agua una vez que ha colocado en la posición que quiere, a 70 grados, y luego recién introducir a la boca. Eso para evitar un shock térmico, ¿no es cierto? Si usted introduce el material así a los 70 grados, como es mal conductor de calor, lo liquida a su paciente, ¿no? O sea, lo pone en un shock térmico y va a tener que llevarlo al hospital, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, solamente este material me sirve para tomar impresiones en el fondo del vestíbulo, o también llamado recorte muscular, o tomar impresión de la zona chapeable. Van a aprender, ¿no? ¿Cuál es el fondo del vestíbulo? Este es el fondo del vestíbulo. Aquí está marcado con una línea negra, ¿no es cierto?, que es la unión entre el carrillo, la parte blanda, y el reborde alveolar, ¿sí? En la parte interna de la boca está entre el piso de la boca y el reborde alveolar, ¿sí? Entonces, la Godiva me va a complementar a una cubeta individual para tomar la impresión de este punto. Me refiero a la Godiva de alta fusión, ¿no es cierto? Calentamos en el mechero, colocamos en la cubeta, colocamos en agua caliente, hirviendo, y llevamos a la boca. Producto, tenemos la impresión de la zona chapeable o recorte. Lo mismo sucede en el superior, ¿no es cierto? Fondo del vestíbulo y postdano. Okay. Este es de un caso clínico, un paciente real, su impresión previa, donde se ha confeccionado o se va a confeccionar una cubeta individual, que lo vamos a ver más adelante, y vamos a utilizar la Godiva de alta fusión para hacer el recorte muscular o la zona chapeable, ¿no es cierto? Ok. Ahí está. Entonces esto se convierte ya en una cubeta que tiene ese recorte, y se puede proceder a hacer una impresión definitiva en un material adecuado. Y en esta impresión definitiva, ¿qué vamos a hacer? Confeccionar un modelo ya definitivo, en el cual nosotros vamos a confeccionar una prótesis total removible en el caso del paciente, ¿no? Bien, en los de media y baja fusión, ¿no es cierto?, son similares, la temperatura varía por 10 grados, no confundir los materiales. Lo que se debe hacer es someter la Godiva a un baño de temperatura adecuada, sea 55 a 65 o de 45 a 55, dependiendo de la Godiva que estemos manejando, dentro de un paño. Esto es importante, dentro de un paño, ¿no es cierto?, en un recipiente adecuado, como nuestra taza de goma. Lo vamos a amasar
vamos a conseguir una temperatura uniforme, una fluidez adecuada y luego vamos a cargar en cubetas adecuadas, ¿no? En este caso, para la Godiva, son cubetas que tienen que ser no perforadas, lisas. Entonces, una vez que tengamos esto, sometemos a la toma de impresión al paciente, ¿no es cierto? Y por ende, vamos a tener un registro total de la boca desdentada. ¿Cuáles son sus usos de la Godiva? Principalmente, las de baja y media fusión, es la impresión total de la boca desdentada sin socavados profundos, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? La viscosidad alta, ¿no es cierto?, de este material, cabe destacar, nos permite tomar una impresión de compresión mucosa, o sea, comprime y nos da la real estructura. Tomamos un recorte muscular, ¿no es cierto? Ya hablé de esto. Y también podemos tomar impresiones de un único diente cuando estemos tallando debajo de encía, de manera de que la Godiva me comprima la encía y me dé la real magnitud del tallado a través de la impresión con Godiva, ¿no? Entonces, estas son las bocas que podemos tomar. Esta es la impresión con Godiva, ¿no es cierto? El positivo, el negativo. La impresión es el negativo, ¿no? Ok, ahí está. De la impresión sacamos el modelo limpio, ¿no? Ok, en la impresión de un único diente, fíjese usted, nosotros tomamos un tubo de cobre, que es nuestra cubeta. Colocamos ahí la Godiva de media fusión, que es este lápiz. Hemos hecho calentar bajo las mismas condiciones de manipulación y llevamos a tomar la impresión. El aro de cobre nos va a dar el formato en el que el material va a empezar a comprimir la encía, ¿no es cierto? Entonces, una vez que apretemos el material va a entrar debajo de la encía y nos va a dar o mostrar el tallado, ¿sí? Recuerden, ¿para qué sirve? O digo, ¿con qué tipo de Godiva hicimos esto? Alta, doctora. Muy bien. La Godiva utilizada en este caso es Godiva de alta fusión, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son sus propiedades? Ya había hablado dentro de lo que les dije. Son muy malos conductores de temperatura, pero tenemos que tener la habilidad de lograr de que su termofluencia sea la adecuada para poder tomar infusión. Una vez que sale de la boca o que experimenta cambio de temperatura, su contracción es del 0.3% y eso nos incluye deformación y tensiones, es demasiado. Lo que afecta a la estabilidad dimensional, que es totalmente baja. Por la densidad que tiene, ¿no es cierto? Este material es muy mal reproductor de detalles. ¿Estamos? Por lo tanto, para que logremos nuestro objetivo, porque lo seguimos usando, inclusive combinado con el alginato y o silicona, mis estimados, debemos lograr una termofluencia perfecta del material a 45 grados, ¿no es cierto? Donde el material tenga una plasticidad de no más del 85%, porque si es más del 85% se vuelve pegajoso. Y cuando esté a temperatura oral, volviéndose rígido y tomando la impresión, debemos verificar que su termofluencia y o escurrimiento no sea menor del 2 al 6% para poder retirar de la boca. Y el registro se mantenga estable y no se deforme. A tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Lamentablemente no se puede esterilizar porque la mayoría de los métodos de esterilización son con calor, por tanto perderíamos el registro. Es biocompatible, sí, no le provoca nada al paciente, pero es reutilizable únicamente en el mismo paciente. No puedo reutilizar en 20 pacientes, ¿sí?
a tener en cuenta. ¿Preguntas, consultas hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok, avanzamos. La pasta cinquenólica también es otro material rígido de impresión, se presenta en tubos colapsables, una pasta base, una pasta catalizadora, que deben ser mezcladas, ¿no? Se clasifican, por lo general, en tipo duro y en tipo blando, o sea, hay una pasta que al mezclar base y catalizador se vuelve duro y la otra es relativamente blanda, ¿no? Al salir de la boca estamos bajo esa clasificación. ¿De qué se compone? La pasta base esencialmente es óxido de zinc, tiene aceites inertes, tiene resina hidrogenada. La pasta reactora tiene esencialmente eugenol en un 85 a 70%, tiene acetato de zinc que mejora sus propiedades y relleno que densifica a este eugenol, que es un aceite extraído del clavo de olor. Este eugenol en algunos pacientes les produce reacción alérgica, por eso es que se ha dejado mucho de lado, ¿no? Entonces, antes de utilizarlo, usted tiene que probar si no tiene reacción alérgica a su paciente. ¿Cuál es la reacción química que experimenta? El óxido de zinc, al combinarse con el eugenol, forma un eugenolato de zinc, una reacción peritéctica. ¿Entendido? Donde la mayor cantidad del óxido de zinc permanece sin reaccionar y ese es su punto más fuerte de este material. Cuanto más material de óxido de zinc permanezca sin reaccionar, más dura es la pasta. Lamentablemente, mis estimados doctores, esta reacción de cristalización peritéctica tiene un subproducto que es el agua. Entonces, a la vez que elimina agua, esta agua se convierte también a su vez en acelerador de la reacción. Toma en cuenta, lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Ok, muy bien. Todo esto va a influir en el proceso en el que nosotros estemos tomando impresión y o manipulando el material. ¿Cómo se manipula? Ya les había adelantado, necesitamos un bloque encerado, ¿no es cierto? Necesitamos los tubos colapsables y vamos a poner cantidades iguales, así como está viendo aquí hay una porción de pasta base, ¿no es cierto? Color blanco y la pasta catalizador. Estamos proporciones iguales y con este tipo de espátula así delgadita, que es de silicona y o pasta cinquenólica, vamos a espatular. Espero que me haya entendido alguna de las alumnas. Me trajo esta espátula para hacer yesos, no me sirve para otra cosa. ¿Entendido? Ok, su tiempo de espatulado es de 30 a 45 segundos. Fíjese usted, rapidísimo. Su tiempo de fraguado es de 3 a 5 minutos en el blando y de 6 a 8 minutos en el blando y de 10 a 15, ¿no es cierto?, en el duro. Estamos. Pero ahí se distingue ya un fraguado inicial y un fraguado final. En el inicial debe sacarse de la boca. ¿Estamos? El material de impresión, una vez que ha sido vaciado con el yeso, debe calentarse a una temperatura entre 49 a 65 grados para poder ablandarlo y desmoldarlo, porque dos materiales duros no pueden estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, a tener en cuenta cuando usemos esto. Si bien lo repasamos, mis estimados doctores, es necesario porque en Bolivia se recibe mucho material de donación y el material de donación ya muchas veces está descartado, ¿no? Pero como dentistas tenemos que saber, ¿sí? Si bien este es una vista antigua, ¿no es cierto? Esto puede usted encontrar perfectamente en cualquier casa dental, aún se sigue importando pasta cinquenólica, ¿no es cierto? Fíjese, tipo 2 blando y el tipo 1 es duro. Igual, lo mismo, de la misma manera se prepara, misma cantidad de base, misma cantidad de catalizador. Con la espátula se procede a espatular hasta conseguir un color homogéneo
una consistencia homogénea, se carga en la cubeta de impresión y se toma la impresión. Estamos al paciente y obtenemos esto. Estamos, de aquí vaciamos al modelo, ¿no es cierto? Puede ser superior, inferior, estos son pacientes, o digo, impresiones reales de pacientes, y se ha tomado con pasta sinfenólica, y luego vamos a vaciar el modelo, como habíamos visto en Godiva, ¿no es cierto? Entonces, sus indicaciones concretas, bocas presentadas, sin socavados profundos, ¿no es cierto? Se puede corregir o complementar las impresiones de Godiva y otro material. Se puede hacer un rebasado temporal de las prótesis totales para que podamos corregir o el protesista no nos corrija, tanto en la parcial como en la removible. Muchos usan como un registro de oclusión entre la arcada superior e inferior como llaves para reubicar un puente que se ha roto, etc. Pero bueno, es otro uso que se le da, aunque por la reacción alérgica y lo picoso que es, o sea, pica en la boca, no se utiliza mucho, ¿no? Ya el dentista puede ver en qué paciente puede utilizar. ¿Cuáles son sus propiedades destacables? Su contracción es del 0.1%, es mucho mejor que la Godiva. Eso le da una mayor estabilidad dimensional a través del tiempo. Su reproducción de detalles por la fluidez que tiene es buena y depende mucho de la viscosidad. El tipo 1 me dará menos, el tipo 2 me dará más detalles, ¿no es cierto? Entonces nos puede copiar en espesores de 1 a 2 milímetros sin distorsión, macanudo. Se adhieren lamentablemente a superficies secas, entonces antes de tomar impresión usted debe ponerle vaselina a todo lo que son labios y contorno de los labios a su paciente para evitar de que se pegue, ¿no? Porque le saca la piel más en este caso. Ya habíamos hablado de la hipersensibilidad que causa el fenol, son totalmente compatibles con cualquiera de los yesos. Generalmente se utiliza yeso taller o piedra únicamente en esto, porque no vale la pena gastar en un piedra mejorado que el material de impresión no lo merece, ¿no? No saca tan buenas impresiones. Bien, hasta aquí dudas de los materiales rígidos, estimados doctores. No, muy bien. Materiales de impresión elásticos. En los materiales de impresión elástico, nosotros tenemos que ver o recuperar primero algunos conceptos. ¿Qué es un material elástico? Es aquel que se transforma de un estado fluido a un sólido o altamente elástico. En realidad es un estado semifluido a un estado semisólido, pero altamente elástico, en un tiempo adecuado y en un medio bucal. Recuerda que en el medio bucal luchamos con la humedad, con el pH y la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir fluido? Fluido quiere decir que son moléculas que tienen poca afinidad y se mueven con libertad. Ese es el agua, ¿no es cierto? Entonces, no entra en estado fluido, sino semifluido. ¿Estamos? Yo creo que ya están leyendo la tarea que les di de propiedades de materiales, ya deben estar por lo menos en la cuarta parte, y me están entendiendo los conceptos que les estoy dando, ¿no? Muy bien. Sólido quiere decir, sólido altamente elástico quiere decir, ¿no es cierto?, que conserva su forma, pero que tiene cierta movilidad, ¿no es cierto? O sea, se distiende y vuelve a su lugar. Sus uniones intermoleculares lo permiten eso. ¿Estamos? Entonces son, no les diré, no son lábiles, pero son elásticas sus uniones intermoleculares. Son materiales muy especiales que manejamos, ¿no? Vuelvo a recordarles, entra en estado semifluido y sale de la boca en estado semisólido, con la característica de que en el estado semifluido las moléculas están desordenadas y en el estado semisólido tienen moléculas muy ordenadas donde sus uniones, ¿no es cierto?, son elásticas, lo que permite la movilidad hasta cierto punto y o deformación del material, ¿no es cierto?, que nos conlleva a la elasticidad.
Los materiales elásticos, al ser retirados de los socavados, ¿no es cierto?, se deforman mínimamente, su deformación permanente es mínima, pero regresan a su forma dependiendo de, ¿no es cierto?, la magnitud del socavado, la cantidad del material y, por supuesto, el tiempo. Su proceso de recuperación elástica definitivamente depende del tiempo. Por eso ya habíamos definido que el material de impresión tiene que mantenerse en esa forma dentro de 24 a 48 horas. ¿No es cierto? Material que cumple ese concepto es un material perfecto para tomar impresión. Recuerde que esa recuperación elástica, ¿no es cierto?, nos va a permitir mantener la estabilidad dimensional, muy importante para el registro. Muy bien, los materiales de impresión elásticos, ¿no es cierto?, están englobados en lo que se llaman los hidrocoloides. Los elastómeros, que son un grupo especial, lo vamos a estudiar un poco más adelante. Sin embargo, los hidrocoloides, mis estimados, ¿no es cierto?, son aquellos coloides en la que en la fase dispersante es agua, por eso se llaman hidrocoloides. Para hablar de los hidrocoloides, nosotros tenemos que hablar de lo que es una solución. Esto es recordatorio de lo que ha sido la química básica que les han dado en colegio, ¿no? Entonces, solución es la mezcla del soluto y el solvente. Se caracterizan porque sus partículas son realmente muy pequeñas en el soluto, ¿no es cierto? Tienen una atracción mutua con el solvente, pero son libres para moverse y no se ven, ¿no es cierto? Es como el agua con sal. Una vez que usted ha salado o le ha puesto sal al agua, no puede decir, ya está la molécula. No, está en una sola fase. A eso me refiero. ¿Estamos? ¿Me dejo entender? Y obviamente dentro de estas soluciones pueden haber soluciones diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas, que les han enseñado en química, ¿no? Una suspensión quiere decir que las partículas de esa solución ya no son pequeñitas, son de mayor tamaño, ¿no es cierto? Y ya no necesitamos de un microscopio para ver. Las podemos ver a simple vista. Ya son dos fases, ¿cierto? La dispersa y la dispersante. Por tanto, coloide definimos como un sistema de dos fases microscópicamente irreconocibles, o sea que aún lo llevemos al microscopio, no vamos a poder reconocer si es la fase dispersa o es la fase dispersante, a diferencia de la suspensión en la que sí las podemos reconocer a simple vista. ¿Sí? Ok, esa es entonces la diferencia entre la suspensión, la solución y el coloide, ¿no? La solución tiene partículas muy pequeñas y reconocibles a simple vista, necesitamos microscopio. En cambio, la suspensión tiene partículas bastante grandes, ¿no es cierto?, que las podemos reconocer a simple vista. Sin embargo, el coloide, ¿no es cierto?, ya necesitamos un microscopio, a pesar de que también es un sistema de dos fases, como la suspensión, ¿sí? La solución es homogénea y la suspensión es heterogénea. ¿Entendido? De acuerdo. Ok. La fase dispersa, entonces, generalmente es un conglomerado de moléculas que van en un tamaño de 1 a 200 nanómetros, muy pequeñitas en los hidrocoloides. Y van a formar dos fases, o van a tener dos fases, o dos estados, el estado sol y el estado gel. Toma en cuenta, ¿no es cierto?, que sol es de un semilíquido o un líquido viscoso y gel
es un semisólido. Cuidado, ¿no? A veces ustedes se asocian con un sol como sólido. No, sol es semilíquido y gel es semisólido. Y el paso de sol a gel se llama gelación o gelificación. ¿Entendido? Esta gelación o gelificación se da por el descenso de temperatura y o reacción química. O sea que los hidrocoloides que manejamos para toma de infusión, ¿no es cierto?, endurecen, solidifican, de acuerdo, así desciende la temperatura o reacciona químicamente. ¿Sí? Su resistencia depende mucho de la concentración o la densidad de estructura fibrilar que forma. Principalmente los rellenos. O sea, cuanto más relleno tenga, ¿no es cierto?, más resistencia va a tener, pero menor detalle también lo va a tener. Entonces, mucho depende cómo lo preparen, ¿sí? Lastimosamente, estos hidrocoloides tienen propiedades con las cuales nosotros tenemos que luchar durante la toma de impresión y durante el proceso de vaciado de la impresión. Los hidrocoloides suelen perder agua normalmente y pierden por evaporación, pierden por cinéresis, ¿no es cierto? Que son dos puntos muy importantes. ¿Qué quiere decir evaporación? Usted ha dejado probablemente alguna vez un vaso con agua y ha ido disminuyendo su cantidad. Eso porque el ambiente caliente ha ido evaporándolo, volviéndolo gas, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, pierden agua algunos hidrocoloides y otros pierden por cinéresis. ¿Qué quiere decir cinéresis? Que las fibrillas que se han formado, ¿no es cierto?, ahí dentro de la reacción se contraen. Al contraerse, provocan una exudación, o sea, transpiran, ¿cierto? Exudan el agua, el remanente dentro del componente, y eso hace que pierdan el agua. Al perder el agua, obviamente tienen baja estabilidad dimensional, disminuye su estabilidad dimensional. Y también disminuye la fidelidad de reproducción. ¿Entendido? Entonces, esas dos cosas tenemos que tomar muy en cuenta para manejar los hidrocoloides. Otra propiedad con la que tenemos que luchar es la imbibición. ¿Qué quiere decir imbibición? Ganancia de agua. Los hidrocoloides ganan agua desmedidamente, en algunos casos como el alginato o hidrocoloide irreversible, y ganan hasta cierto punto el agua como el agar-agar. También tenemos una propiedad muy importante que esta vez es únicamente una propiedad del agar-agar, que es la histéresis, que se los voy a explicar más adelante. ¿Dudas hasta aquí, doctores, sobre generalidades de los hidrocoloides? Ok, los hidrocoloides se clasifican pues en hidrocoloides reversibles y los hidrocoloides irreversibles. En los reversibles está el agar-agar y en los irreversibles está el alginato. El agar-agar tiene una forma de presentación como gelatina, ¿sí?, que viene en bolsitas como estas, parecen cubitos de gelatina. Puede venir ya esta gelatina dentro de una jeringa que usted tiene que hacer calentar, ¿no es cierto? Vamos paso a paso. El agar-agar está compuesto de esencialmente agar-agar en un 12 a 17%, agua en un 84%, bórax en un 0,2%, sulfato de potasio en un 2%, benzoato timol, que es un antimicrobiano, ¿no es cierto? Rellenos como el óxido de zinc, tierra diatomea, etcétera, de los cuales les hago recuerdo que el agar-agar es un componente principal que los bioquímicos utilizan para realizar el crecimiento de microorganismos. Entonces, por eso nosotros necesitamos un antimicrobiano.
Este material, por ese mismo hecho, no se puede utilizar el mismo o la misma jeringa o la misma cantidad en diferentes materiales. Es reversible solo y únicamente para ese paciente. Viendo ustedes esta lista, ¿me pueden decir cuál es el principal componente de esto? ¿Cuál será el principal componente? Ya lo he mencionado. Vaya, vaya. Después el agua, ¿será que nosotros vamos a ir a comprar a la casa dental? Yo abro la pila, la llave de agua en mi casa y tengo agar, ¿no? El principal componente, mis estimados, a pesar de que tiene un porcentaje bajo, es el agar. Aún está en un 12 a 17%, su principal componente es el agar. Muy bien, ¿cuál es la reacción química? Este material tiene una reacción física, es decir, que así como viene en gelatina, nosotros tenemos que ponerlo en un recipiente a 100 grados centígrados para que se vuelva líquido. Cuando se ha vuelto líquido, lo vamos a temperar entre 60 y 65 grados hasta esperar a que el paciente venga, ¿no es cierto? Sigue en un estado semifluido. Cuando mi paciente viene, lo acomodo a mi paciente, veo la cubeta, ¿no es cierto? Y para tomar impresión voy a hacer bajar su temperatura a 45 grados. Ya les había mencionado en Bolívar, ¿no es cierto? Que si yo meto más arriba de 45 grados el material de impresión, lo mando al hospital a mi paciente, ¿no? Entonces, atemperamos a 45 grados el material, cargamos en la cubeta, tomamos la impresión, ¿no es cierto? Y tenemos que esperar en la boca a que el material descienda su temperatura a la temperatura bucal. ¿Cuál es la temperatura bucal? Nada. Ok, la temperatura bucal es 37 grados. Entonces, a los 37 grados, mi material ha tomado la forma, el registro y ya puedo retirar. De 45 a 37 grados, ¿cuánto tengo, mis estimados? 8 grados, muy bien. Entonces, necesito solamente descender 8 grados para que mi material pase de un estado sol a un estado gel. ¿Me dejé entender, doctor? ¿Me está siguiendo muy bien usted? Solo necesito descender 8 grados, ¿correcto? Pero justo a ese momento mi paciente se movió y mi impresión salió hueca. No me sirve. ¿Qué voy a hacer? Tengo que retirar esa impresión, volver a reblandecer el material, ¿no es cierto? Volver a reblandecer el material y tomar de nuevo la impresión. Para reblandecer el material yo necesito volver a calentar a 100 grados. ¿Cuánto será la diferencia de 37 a 100? Hola. Muy bien. 63 grados, ¿no es cierto? 63 grados. Por tanto, para que pase de gel, ¿no es cierto? Estamos gel duro, de gel, semisólido, ¿no es cierto? Para que pase de gel a sol, yo necesito más temperatura. Esa diferencia de temperatura de gel a sol, que es mayor a diferencia de sol a gel, se llama histéresis. ¿Entendido? Histéresis. ¿Correcto? ¿Sí me entendieron? Solamente es propiedad del agar-agar. El alginato no tiene esta propiedad. Pasa de gel a sol y de sol a gel en un mismo rango de temperatura.
Sin embargo, en el agar-agar hay diferencia. Es menor la temperatura de sol a gel que de gel a sol. Ok, avanzamos, ¿no es cierto? Obviamente el paso de sol a gel se llama gelificación y de gel a sol se llama licuefacción. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se manipula esto? Esto es un poco complicado, si bien antes teníamos unos aparatos inmensos como la lavadora, ¿no es cierto? Como 3 lavadoras juntas. Ahora tenemos pequeños calentadores como los calentadores de agua, donde colocamos las jeringas que ya vienen con agar-agar, ¿no es cierto? Las atemperamos en el mismo proceso que les he explicado y cargamos en cubetas lisas, no perforadas. Pero fíjense que en el mango, a diferencia de las de Godiva, tienen unos tubitos que deben ser conectados a un sistema de refrigeración. Por tanto, mis estimados doctores, una vez que usted toma la impresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que empezar a bombear en el pedal el agua fría para que el agua fría circule a través de todos los tubos que tiene dentro de la cubeta. Y de esa manera acelerar la gelificación del material. ¿Sí me dejo entender? Ok, muy bien. En la parte teórica a la derecha ustedes ven el mismo proceso que he explicado al explicar lo que es la histeresis. Este material de impresión, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de gelificación de 5 a 10 minutos, largo para un paciente, definitivamente, ¿no es cierto? La recomendación es retirar la impresión en un único movimiento, sin estar haciendo muchos movimientos laterales, ¿sí? Y se debe vaciar inmediatamente. Se puede desinfectar, pero no esterilizar. Hay que cuidar mucho de la deshidratación, porque este material pierde agua por evaporación. Y si usted lo somete al agua excesivamente, tiene imbibición, pero eso conlleva con la inestabilidad dimensional y la pérdida de fidelidad de reproducción. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Sirve para toma de impresiones en bocas con socavado, toma de impresiones para incrustaciones, toma de impresiones en prótesis fija y para replicar o duplicar modelos, ¿no es cierto? Es un material que actualmente se utiliza más para la duplicación de modelos. Estamos con el agar-agar, perfectamente detallados, tal cual. ¿Qué propiedades debemos destacar en el agar-agar? Fíjense que el agar-agar nos puede copiar una línea de 0,02 milímetros. En la pasta cinquenólica habíamos hablado de 1 milímetro. Aquí es 0,02 milímetros de ancho. La estabilidad dimensional está cuestionada si es que usted no le hace un tratamiento adecuado, que les voy a enseñar en alginatos, ¿no es cierto? Es compatible con la mayoría de los materiales de modelos y troqueles. Lamentablemente se ha dejado de lado porque las temperaturas a veces el odontólogo no los maneja bien y tenemos problemas con los pacientes. No se puede esterilizar, pero sí se puede desinfectar, ¿no?, en un alto nivel o en un medio nivel. Tiene un buen tiempo de almacenamiento, a diferencia de los elastómeros, tiene un costo reducido y su impresión se iguala casi a los elastómeros. Su flexibilidad es adecuada en el momento de retirar de la boca, ¿no es cierto?, cuando se aplica una fuerza adecuada. La resistencia a la rotura es de 715 gramos por centímetro cuadrado, por lo tanto tienen un punto de ruptura. Su resistencia a la compresión es altísima, fíjese, 8,000 gramos, ¿no es cierto?, por centímetro cuadrado. Y un punto a tomar en cuenta muy importante es que su recuperación elástica es del 96,5%. Es muy, muy importante. Muy bien. Preguntas hasta aquí de los hidrocoloides reversibles. ¿Ninguna pregunta?
Ok, voy a introducir a los hidrocoloides irreversibles, que es el alginato, que vamos a utilizar nosotros en la práctica. Es un material elástico de impresión, ¿no es cierto? Su gelificación es a través de una reacción química, no física, como lo vimos en el agar-agar. Las fotografías que ustedes ven son de las formas de presentación. Hay variadísima cantidad de alginatos, ¿no es cierto? Se componen químicamente de un alginato de sodio, potasio y o amonio, el sulfato de calcio, el bórax, el fosfato de amonio, o trisódico, rellenos, fluoruros o silicofluoruros, colorantes, marcadores de pH, saporíferos y antimicrobianos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahí voy a parar y voy a regresar a la anterior diapositiva. No sin antes decirles que hay unas ofertas, particularmente en Gedesa, tanto de alginatos como de silicones. El alginato que deben comprar es el tipo 2 o de gelificación normal, y la silicona cómprense individualmente, mínimamente de cuarto kilo. Recomiendo las pilas. Tiene opción y tiene accesibilidad económica, cómprese, porque las ofertas no son todo el año, ¿no? Han lanzado por este mes. ¿Alguna consulta, mis estimados doctores? ¿Alguna duda quizás? Respecto al alginato, doctora, puede ser la Z Plus, creo que es la otra. Uno a la vez, por favor. Uno a la vez, mis estimados, porque no les estoy escuchando. Referente al alginato, ¿quién me hablaba? Cualquier marca, como le he dicho, cualquier marca.